Pues buenas noches. Vamos a dar inicio, faltando un minuto para la hora de esta sesión de La Voz del Residente, que hoy tenemos el privilegio de que nuestro invitado, Diego Enrique Rodríguez González, presente el abordaje del paciente con patología biliar en urgencia. Él tuvo la iniciativa de tocar el tema, por lo que muchas veces se vive en los servicios de urgencia, si él nos los va a platicar. El doctor Diego Enrique Rodríguez González es egresado de la Universidad de Guadalajara, donde también hizo la especialidad en cirugía general en el nuevo Hospital Civil Juan Menchaca, y actualmente está cursando la alta especialidad en cirugía, en endoscopía gastrointestinal en el hospital, en el antiguo Hospital Civil, el Fray Antonio Alcaide. Y sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Diego, siendo la hora puntual, para que nos comparta la pantalla e iniciemos justo a las 20 horas. Adelante, Diego. Hola, buenas noches. No sé si eh, se escucha bien. Perfecto, ya nos puedes compartir pantalla. A ver ahí. Sí, tengo ya la pantalla compartida. Listo, ya puedes iniciar. Iniciamos, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya una presentación. Soy el doctor Diego Enrique Rodríguez González. Soy egresado de la Universidad de Guadalajara de Medicina. Cursé la residencia en cirugía general en el Hospital Civil Nuevo Juan y Menchaca y actualmente estoy ejerciendo el alta especialidad en endoscopía en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Y como dijo la doctora, bueno, tenemos un ratito para hablar de esto. El tema nace, es cierto, de alguna inquietud mía que tuve durante la residencia en cómo la patología biliar, en el que en mi sede hospitalaria, obviamente a lo mejor aquí vamos a encontrar con áreas de médicos residentes o en formación, en el que las sedes hospitalarias puede ser diferente, lo que conlleva la mía, y en algunas de las que, por las que he estado, la patología biliar también nos compete. Y el paciente que se ingresa desde el servicio de urgencias a veces es un calvario para llegar a poderle resolver su problema. Entonces, desde ahí nace mi, mi, mi inquietud. Entonces, pues, sin más, vamos empezando. Digo, cualquier cosa, doctora, le agradecería. También tengo el celular a la mano por cualquier cosa de que esto se pierda o algo. Vamos a iniciando. Voy a tratar de irme un poco rápido, pero breve, porque todo está muy conciso y ahorita van a ver a qué me refiero. Vamos a hablar un poquito primero de la terminología, después del panorama en México y de la epidemiología, para llegar a que el enfoque en el que nosotros ya tenemos un paciente. Hay que hacerle ese abordaje general para poder tener inicialmente unos diagnósticos diferenciales, luego un abordaje clínico para llegar a un diagnóstico y posteriormente, pues lo que nos compete, ¿no? La terapéutica. Eh, Punto que me gustaría comentar antes de iniciar en esto. Como saben, ya están familiarizados los que estemos aquí, la patología biliar va a ser compleja y además va a abarcar diferentes patologías. Yo quiero que se lleven estas generalidades de la presentación de la que vamos a hablar, en que tenemos un paciente con probablemente múltiples patologías, pero lo que importa es cómo lo abordamos y cómo llegamos al final de la probable resolución de su problema. Si habláramos de cada una de las patologías de las que vamos a mencionar, pues nos podríamos llevar una sesión en específico, ¿no? Entonces, ese es el punto que quiero mencionar al inicio. Para iniciar todo tenemos que conocer la terminología. Para entender la patología biliar tenemos que entender la base. Y desde aquí, a veces en los servicios clínicos, quirúrgicos y de urgencias ya tenemos un problema, ¿no? La base de todas de las patologías biliares de las que vamos a hablar definitivamente va a ser la colelitiasis o los litos en la vesícula. Entonces, una colelitiasis o colecistolitiasis, esa es su definición. Presencia de litos en la vesícula biliar. Fisiopatología, terminología de los litos, etcétera, pues lo vamos a dejar en otro punto, ¿no? Y ahora sí, la patología biliar de la que vamos a hablar, la literatura nos la define en dos. Una patología biliar no complicada y una patología biliar complicada. Entonces, por definición, la patología biliar no complicada
va a ser el famoso cólico biliar. En la patología biliar complicada es donde entran las cuatro patologías de las que vamos a hablar aquí, que va a ser colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis biliar. También hay otras dos que hay que mencionar, que puede ser el síndrome de Mirizzi, así como el hilio biliar. ¿Sale? Entonces, entendiendo esta primera terminología básica, ya estamos viendo que son varias patologías de las que de cada una podríamos obtener muchísima información, pero vamos a tratar de agruparlo en el contexto en que tenemos un paciente de recién abordaje. La patología biliar, la prevalencia ha incrementado y es un problema actual. ¿Cuál es el panorama en México? En México tenemos una incidencia de hasta el 20%, una relación de 4:1 de mujeres, y la guía de práctica clínica más reciente sobre esto es del 2009, entonces esta estadística obviamente puede estar ya atrás, ¿no? En el 2007, esto basado en las guías de práctica clínica, fueron 218,000 consultas de urgencia o de consulta externa sobre patología biliar, la patología número 17 de la población mexicana en general, y si ya hablamos de cirugía, este, estamos entendiendo que es la cirugía más común en cirugía general, no de urgencia, obviamente conocemos que esa es la apendicectomía, pero la cirugía más común realizada por el cirujano general puede tener que ver con la vesícula y es la segunda intervención más frecuente, básicamente después de la cesárea. Las guías de práctica clínica nos mencionaban que se realizan más de 700,000 colecistectomías anuales. Eso ya hace casi 15 años, con el advenimiento y mejora de la cirugía laparoscópica, definitivamente estos números están por incrementando. Entonces, ahora sí, tenemos un paciente. El abordaje general desde la pirámide y la base va a ser, eh, antes de llegar a clínica, sintomatología, etcétera, pues conocer que existen factores de riesgo, factores genéticos o factores ambientales para desarrollo de esta enfermedad. Hasta el 25% del riesgo puede determinarse por genética y se ha visto que hasta el 50% de los pacientes hispanos tenemos factores de riesgo para desarrollar la patología biliar. Y un dato ahí importante, porque claro que también va en común con estos pacientes, en el embarazo, digo, es una de las interconsultas más comunes también del servicio de ginecología a cirugía, puede incrementar hasta el 5%, digo, puede haber incidencia del 5% o hasta del 10% en el tercer trimestre y posparto, digo, también existe una fisiopatología detrás de esto. Entonces tenemos factores de riesgo asociados pues, al metabolismo, factores de riesgo dietéticos, factores de riesgo por una hipomotilidad de la vesícula, así sea por procedimiento quirúrgico previo o nutrición parenteral, etcétera, o factores que nos alteren el ciclo de la bilirrubina, como enfermedades inflamatorias intestinales o patología hepática. Entonces, la mayoría de los pacientes que cuenten o que vayan a tener un espectro de estas patologías pueden ser asintomáticos. El 15 a 25% de estos pacientes van a presentar síntomas en 10 a 15 años. Y se ve, la literatura nos menciona que una vez que un paciente tiene cólico biliar, tiene un incremento de 2 a 3% anual para presentar una complicación. ¿Cuál es esa complicación? La patología biliar complicada. O sea, las cuatro que ya mencionamos y que vamos a hablar. O sea, las pacientes pueden iniciar con litos vesiculares, van a ser asintomáticos, luego van a ser sintomáticos, presentándose con un cólico biliar, y conforme aumente el tiempo, va a presentar una patología complicada. ¿Qué importa? Que después de que tenemos un paciente que ya lo vimos en urgencias, que ya le dimos manejo, que ya lo vimos incluso hospitalizado y no lo resolvimos de la manera correcta, tenemos una reincidencia anual de más del 30% y se ha visto que va a ser de mayor severidad. Ahorita vamos a ver el ejemplo perfecto de esto. Entonces, como ya lo mencionamos, la patología biliar tenemos que diferenciarla. La colelitiasis no complicada y o cólico biliar, y la colelitiasis complicada con inflamación de la vesícula o colecistitis aguda y coledocolitiasis. La coledocolitiasis también se puede complicar después de tener ya un lito en la vía biliar que solo está obstruyendo o un lito en la vía biliar que obstruye el conducto pancreático y tenemos una pancreatitis biliar aguda, o un lito de la vía biliar que después de esa obstrucción, éstasis y factores que vamos a encontrar ahí, tenemos una colangitis ascendente. Entonces, cólico biliar, colelitiasis no complicada, colecistitis aguda, coledocolitiasis
colangitis biliar y pancreatitis biliar aguda. A partir de aquí, la literatura nos menciona que esos 4 espectros clínicos que ya mencioné, los tenemos que ver en conjunto y por separado. Por lo tanto, entre ellos vamos a tener diagnósticos diferenciales, que de esto se trata básicamente el abordaje de la ponencia, ¿no? Pero también vamos a tener, si tomamos todos en conjunto, los diagnósticos diferenciales más comunes que nos maneja la literatura son para los 4, para los que ya vimos, estos 5. Y aquí pongo un cuadrito súper breve de decir cómo podríamos simplemente, obviamente no es tan simple con una palabra, pero cualquiera, tenemos el abordaje de la patología biliar, pero queremos descartar una enfermedad acidopéptica, pues primero entender que existe también complicada, no complicada, con la pura historia clínica del paciente, podríamos valorarlo, y obviamente una enfermedad acidopéptica complicada, como una úlcera péptica sangrante, una perforación intestinal, pues es de fácil diagnóstico diferencial versus las que ya mencionamos. El absceso hepático, con el abordaje diagnóstico inicial que vamos a tener para las otras patologías, básicamente lo descartamos. O sea, con las pruebas de función hepática y con el ultrasonido podríamos descartar un absceso hepático. Así como la enfermedad viral hepática. Vamos a pedir pruebas de función hepática y transaminasas para el abordaje que vamos a mencionar ahorita. Por ende, tenemos el diagnóstico y o el descarte de una enfermedad viral hepática. La isquemia mesentérica la maneja la literatura por el dolor principalmente, similar a la pancreatitis, podemos tener elevación de amilasa y lipasa incluso, pero bueno, las manifestaciones clínicas, los factores de riesgo que va a tener el paciente con una isquemia mesentérica y la exploración física nos debería de descartar esta patología. Y pues la fuga biliar, sencillo, ¿no? Los antecedentes. Entonces, si ya tenemos el paciente, vamos a tener esta escalerita. Historia clínica y factores de riesgo que ya mencionamos. Posteriormente, obviamente, las manifestaciones clínicas y vamos a iniciar el abordaje diagnóstico con los estudios de laboratorio y el abordaje terapéutico final. Entonces, por ende, tenemos que hablar de cada patología, pero cómo abordarla, o sea, el enfoque que yo le quiero dar es cómo abordarla de una manera en conjunto con todas, cómo llegar allí, así sea, diferenciar una de otra, así sea, tenerlas en conjunto y así sea cómo tratar, diagnosticar y tratar cada una o el abordaje terapéutico que se debería de dar en conjunto. Entonces, para el abordaje clínico inicial, obviamente, la mayoría de estos pacientes, si no es que todos, van a llegar con dolor. ¿Por qué? Porque de aquí hablamos, si llega un paciente adelantándonos con ictericia, pero sin dolor, pues desde ahí ya a lo mejor no hay que pensar en colangitis, ¿sale? Pensamos en otros aspectos, pero bueno, iniciando con el dolor. El dolor en el cólico biliar, pues la definición que ya conocemos. Es un dolor, van a ver cómo todas estas diapositivas se van a aparecer y solo estoy modificando lo diferencial entre uno y otro. Es un dolor intenso en cuadrante superior derecho o epigastrio, irradiado espalda o hombro derecho, que no se exacerba por un movimiento y podemos tener un trigger, el cual se va a desencadenar por el incremento de la presión vesicular, que puede ser el consumo de alimentos grasos. Entonces, ¿cómo lo definimos? El cólico biliar, un dolor de 30 minutos a una hora, un dolor tipo cólico con las características que ya dije, de 30 minutos a una hora, pero que no supera las 6 horas. No hay datos de irritación peritoneal y el paciente aparenta tranquilidad. Cuando ya hablamos de que la vesícula se está complicando, no solo va a haber un cólico biliar y la vesícula va a generar un lito, va a generar esa obstrucción, incremento de la presión intraluminaria, inflamación, edema, a llegar a la colecistitis aguda. El dolor en la colecistitis aguda es el mismo dolor que el del cólico biliar, pero va a ser constante. El dolor en hipocondrio derecho con defensa muscular nos puede hablar de casi una especificidad del 95% de, de diagnóstico. El signo de Murphy, que ya todos conocen, tiene una sensibilidad de especificidad del 62 y del 96%. Y la fiebre del 31 al 62%, ¿sale? Esto es importante para cuando lleguemos y veamos lo que ya conocen de las escalas diagnósticas para colecistitis aguda según sus criterios. Pero bueno, listo, aquí ya tienen un diferencial en el abordaje inicial del puro dolor. Un paciente que nos llegue con dolor del mismo lugar, en el mismo tipo, de las mismas características, pero que sea más de 6 horas, ya no hay que pensar en cólico biliar. Vale. Ese paciente tuvo cólicos biliares recurrentes, se fue a casa y ahora llega con un dolor, pero mucho más sintomático. El dolor es característico del cólico biliar, pero de mayor intensidad.
se empiezan a sumar otros datos como náusea y vómito, podemos tener el signo de Courvoisier, o que mejore el dolor por un paso espontáneo del hito. Estamos hablando entonces de que probablemente este paciente puede llegar a tener coledocolitiasis. Recuerden, solamente estamos hablando de dolor porque luego vamos a manejar de forma conjunta lo que sigue. Entonces, un lito que se fue de la vesícula al conducto biliar común, este es el abordaje clínico del dolor en esos pacientes. En la colangitis, los pacientes van a estar sintomáticos. El dolor puede ser el característico del cólico biliar, pero ¿cómo se va? ¿El paciente qué puede tener? Mal estado general. El paciente va a llegar en mal estado general, náusea, vómito, y aquí hay datos de respuesta inflamatoria. El 80% de los pacientes van a tener la fiebre y el dolor, ¿no? Conocido como parte de la tríada de Charcot característica. Estos pacientes pueden llegar mal, obviamente pueden llegar ya complicados, que después de bastante tiempo o el abordaje no fue el correcto, llegan con la famosa penta de Reynolds, en el cual el paciente ya llega a deterioro neurológico, incluso en choque, ¿sale? Pero bueno, siguiendo hablando del dolor, ya lo vieron. Y la pancreatitis. Algunos puntos de la literatura nos pueden decir que no hay pancreatitis biliar sin dolor característico. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los pacientes, digo, alguna literatura dice que todos los pacientes que tengan pancreatitis biliar aguda, a menos que tengan otra patología de base, van a ser sintomáticos. El dolor es agudo, epigástrico, con irradiación a hipocondrio derecho o en hemicinturón. Ya es diferente al dolor en cólico biliar o en colecistitis aguda. El 50% de este irradia la espalda y vamos a saber que el paciente va a tener náusea y vómito también. Puede ser más súbito y más agudo. A los 20 minutos de que inicia la inflamación puede iniciar el máximo punto del dolor. Y sí, la pancreatitis biliar aguda nos puede dar datos de irritación peritoneal. Es una causa de abdomen agudo no quirúrgico. Y también aquí, ya para hacer el diagnóstico diferencial con el puro dolor, estos pacientes por irritación diafragmática y por el dolor pueden llegar a tener disnea e insuficiencia respiratoria, que literal por la irritación diafragmática, o ya podemos estar pensando en una complicación local como el derrame pleural. Bueno, al paciente ya lo abordamos con el dolor, con la clínica que nos refirió, bueno, con los antecedentes, así como con la historia clínica que ya nos refirió, y muy probablemente ya tenemos un diagnóstico diferencial. Con eso y con el dolor ya tendríamos que tenerlo. Pero pueden ser esos 4 que ya mencionamos. Entonces, aquí, básicamente en el servicio de urgencias, cuando tengamos al paciente que ya lo iniciamos a abordar, ya le pudieron haber tomado los exámenes de ingreso o ya están procesándose. Entonces, los famosos perfil de ingreso que vamos a tener aquí, VH, química, electrolitos de rutina, hay que sumarle PFH, amilasa y lipasa. Entonces, de todo lo que vamos a hablar, lo vamos a mencionar. En el cólico biliar, básicamente, van a estar normales. Y listo, podemos llegar a tener incluso ya un diagnóstico. Colecistitis aguda. Conociendo ya el tema de colecistitis aguda, si hablamos de las escalas diagnósticas, ya las conocemos, pero bueno, podemos tener datos de respuesta inflamatoria que son leucocitos con desviación a la izquierda, y que es importante mencionar, lo tengo aquí separadito. No debería de haber colestasis, ¿sale? Colecistitis aguda, la bilirrubina total y la fosfatasa alcalina no debería de elevarse en colecistitis no complicada. Podría haber una hiperbilirrubinemia leve, de más o menos nada más de 2 a 3, si tenemos ese paciente con una obstrucción vesicular o inflamación. Ejemplo, una colecistitis aguda con un síndrome de Mirizzi nos podría elevar un poco las bilis, pero no debería de haber colestasis. El 5% eleva la amilasa. Aquí sí, ya tenemos de la coledocolitiasis, ya conocemos el escenario clínico, aparece la colestasis. Ahorita vamos a tener una diapositiva de cómo definimos colestasis. No es común encontrar normalidad de las pruebas de función hepática, y mencionar que los primeros días de una coledocolitiasis podríamos tener ALT y AST elevadas, pero en teoría solo el 10% iniciando el cuadro clínico las podría elevar, pero no deberían de estar elevadas porque nos hablarían de hepatotoxicidad y no de colestasis per se. De las que nos van a hablar de la colestasis son la fosfatasa, la bilirrubina total y la GGT. Colangitis, vamos a tener, como les dije, la misma diapositiva, colestasis, bilis, GGTFA, no vamos a encontrar normalidad en las pruebas de función hepática, va a haber leucocitosis y, como les dije, el paciente puede llegar directo en sepsis. Si el paciente ya está en sepsis, me adelanto un poquito, o en choque séptico,
o en choque hipovolémico, un paciente con pancreatitis aguda, el abordaje de urgencias es el abordaje de un paciente en choque. Ya luego hacemos el abordaje diagnóstico terapéutico de la base, ¿sale? Pero eso, por entendimiento, se maneja el choque, se maneja el ABC que ya conocemos y después el abordaje diagnóstico terapéutico del que estamos hablando. Un paciente con colangitis que sí tenga aminotransferasas elevadas de más de miles, nos habla de necrosis hepática por microabscesos, o sea, en teoría, un paciente con colangitis o con cirrosis biliar secundaria podría tener transaminasas elevadas, ¿sale? Pero no sería lo común en una colangitis leve, moderada, bueno, grado 1, grado 2. ¿Sale? Bueno, pancreatitis biliar. Ya entendemos que no debería de haber colistasis, no debería de haber leucos, no debería de haber lo otro, a menos que vayan en conjunto. Si solo nos cuadramos en una pancreatitis biliar, bueno, pues amilasa y lipasa ya las conocemos, ya las conocen un poco, que es importante que la lipasa es la más específica. Se eleva a las 4 o 8 horas y tiene un pico de 24 horas. Y la amilasa tiene solo una vida media de 10 horas y que se puede elevar en otras patologías. Recordar, amilasa y lipasa son diagnósticas, punto. No son de seguimiento, no son pronósticas. No hay que volverlas a tomar, no sirve de nada. Y eh, estudios han mencionado que los predictores, es un paciente en el que tiene ya los antecedentes ya mencionados o cuadros de cólico biliar y trae pancreatitis, pues tú sabes, por ende, pero si debutan con pancreatitis, esto es lo que se ha visto, pruebas de función hepática elevadas, edad de 58 años y ser mujer, son los factores predictores de pancreatitis biliar más común que podemos encontrar para diferenciar pancreatitis biliar de no biliar, que por ende se puede diferenciar con un paciente con colestasis, con antecedentes previos, etc. Entonces, colestasis es la alteración biológica que va a reflejar el aumento en plasma de esos productos que normalmente son eliminados por la bilis. Entonces va a ser bilis totales, fosfatasa, GGT, colesterol y lípidos. Esta va a ser un reflejo clínico con ictericia, coluria, cole y prurito. Y las transaminasas deberían de estar poco elevadas en las colestasis puras. Sin embargo, pueden elevarse a las hepatitis tóxicas o virales. Entonces aquí ya tenemos un diagnóstico diferencial también. ¿Sale? Lugares donde nos pidan transaminasas para valorar colestasis, ya estamos mal en el abordaje. Listo. De aquí nos podríamos ir pues, de cada una toda la hora por patología. Me voy rápido. Es bastante información, pero lo que importa es que sepan de dónde viene y que sepamos abordarlo para tener el diagnóstico y el tratamiento, que en esas guías que no se mueven en ningún lado las tenemos. El abordaje diagnóstico y terapéutico de las 5 enfermedades que ya vimos, básicamente se basa en esto. La colelitiasis, no necesitamos nada más que la clínica y un ultrasonido que nos serviría para diagnosticar los litos y para descartar las demás. Colecistitis aguda nos basamos principalmente, digo, mi escuela y algunos de los abordajes de los cirujanos para estos patologías, sus guías principales son las guías de Tokio 18, así como de colangitis. Y la pancreatitis basada en los criterios y guías de Atlanta, y la coledocolitiasis en las guías de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, o de ASGE, siendo las más recientes, las del 2019. Entonces, el estudio de primera línea para diferenciar cualquiera de estas patologías siempre va a ser el ultrasonido de hígado y vía biliar, con abordaje clínico, abordaje del dolor, abordaje laboratorial y un ultrasonido. Básicamente tenemos diagnóstico y plan propuesto para todas las enfermedades que acabamos de decir. Entonces, de manera global para patología biliar puede tener una sensibilidad y especificidad de hasta del 80%. ¿Qué datos hay que buscar o por qué los cirujanos lo debemos de pedir desde el criterio de ingreso de urgencias y por qué a veces nos podríamos estar peleando en decir, no puedo subir a este paciente a piso o no puedo llevarlo a quirófano porque todavía me falta un dato? ¿Sale? Sé que el rol del ultrasonido puede ser operador dependiente, pero al tener un ultrasonido, ser el estudio de primera línea y tenemos los resultados adecuados, tenemos el abordaje. Lo primero, nos va a decir si hay litos en la vesícula, check, ¿no? A la patología. Y vamos a ver, lo rol que más nos importa de manera general, puedo estar dejando pasar una que otra cosa, es la vesícula y el colédoco. La vesícula, enfocarnos en la pared, el cual el límite del grosor van a ser 6 milímetros, así como si existen datos de agudización que mencionan las guías de Tokio, que a lo mejor ya conocen. Y el colédoco, ¿qué nos importa?
la relación porta-colédoco 2:1 no se puede invertir porque ya estamos hablando de un criterio de dilatación de la vía biliar. No siempre es común, pero podremos encontrar la evidencia del lito, ya de la piedra atorada en el colédoco, y lo que creo que puede ser más importante, los datos de dilatación, que vienen a ser 4 milímetros. Entonces, la vesícula, pared, tamaño, pared y datos de agudización como edema perivesicular, imagen del doble riel, etcétera. Dilatación del colédoco, un colédoco del doble, la relación porta-colédoco está 1:1 en ese ultrasonido. Y ahora sí, si empezamos con el abordaje diagnóstico individualizado, les digo, vamos a tardar bastante, la información ahí está, esto se está grabando y además la presentación va a estar ahí, así como las fuentes bibliográficas. Colecistitis aguda Tokio 18 nos va a decir A más B más C, datos de inflamación local, o sea, signo de Murphy positivo, dolor en ese cuadrante, signos de inflamación sistémica como fiebre, leucocitosis o proteína C reactiva e imágenes sugestivas en el ultrasonido. ¿Cuáles? Morphy ultrasonográfico, edema de pared, imagen en doble riel o pared más de 6 milímetros que ya mencionamos. A más B más C, diagnóstico definitivo. Entonces, aquí está. Líquido perivesicular, edema de pared, un engrosamiento, y aquí tenemos el lito que podríamos estar obstruyendo, o sea, el síndrome de Mirizzi, ¿no? Un lito obstruyendo en el infundíbulo vesicular. El ultrasonido, digo, este review es de JAMA del año 2022, en el cual también comparan todas las herramientas diagnósticas. Sabemos que el gold estándar por literatura o por guía de práctica clínica para el diagnóstico de colecistitis aguda sigue siendo la cintografía hepatobiliar, pero el ultrasonido nos da una sensibilidad y especificidad altísima de primera línea y no necesitaríamos nada más para colecistitis aguda. Resonancia magnética o tomografía, podríamos estarlos tomando, pero en el contexto en el que agrupemos lo mismo que ya hemos estado mencionando. Mismo paciente con el abordaje de variopatología. ¿Cuál seguiría? Coledocolitiasis. Ya tenemos un paciente con probable, con la clínica ya mencionada, etcétera. ¿Para qué nos va a servir el ultrasonido o los criterios que ya mencionamos? A lo mejor estos criterios ya los conocen. 2019 de la ASGE nos habla de predictores fuertes y muy fuertes, los cuales sumándose nos van a dar un riesgo alto, intermedio y bajo. Que de hecho aquí ya nos vamos al tratamiento. ¿Qué es lo que importa? Para hacer el diagnóstico de coledocolitiasis, claro, el gold standard puede ser la CEPRE o el estudio de primera elección va a ser la colangioresonancia magnética. Pero el estudio inicial va a ser el ultrasonido. ¿Por qué? Porque un paciente con la clínica que ya tenemos y el ultrasonido buscando lo que ya mencionamos, podemos hacer el diagnóstico. ¿Qué nos dicen los criterios del ASGE? Tenemos un ultrasonido y tenemos una piedra en el conducto biliar común, ya es un factor, un riesgo alto para coledocolitiasis, aunque no sea diagnóstico per se. Colangitis. Tenemos un paciente con colangitis, que es la siguiente patología. Listo, riesgo alto de coledocolitiasis. Tenemos el abordaje del paciente ya, tenemos el ultrasonido y encontramos la dilatación de la vía biliar, o sea, de 4, con bilis de 4. Esto es importante porque en estas guías nos cambiaron a las guías previas en el cual el abordaje diagnóstico se suma la dilatación y la hiperbilirrubinemia. Se retiraron como predictores la pancreatitis y también se separaron, más bien se unieron, que para ahora no solo la vía biliar, la dilatación no importa, necesita estar asociada a una hiperbilirrubinemia de 4 para hacerse un predictor muy fuerte. Y de hecho, en los predictores fuertes, que nos van a hablar de riesgo intermedio, son marcadores bioquímicos, o sea, transaminasas PFH elevadas, que no sean bilirrubina de 4 sumado a la dilatación de la vía biliar. Una edad de 55 años o la pura dilatación de la vía biliar. O sea, la pura dilatación de la vía biliar ya por sí sola no deberíamos de ir a CEPRE. ¿Sale? Necesitamos esa colestasis, esa bilis arriba de 4. Y un criterio bajo, que no existe ningún predictor. Entonces, con el ultrasonido, con la clínica y con los laboratoriales, tenemos diagnóstico, tenemos abordaje terapéutico inmediatamente, que aquí está mencionado, pero lo vamos a ver si lo alcanzamos a mencionar al final.
Colangitis, también es Tokio. Las guías de Tokio 2018 nos van a mencionar igual, A más B más C. A, datos de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente tiene fiebre, el paciente tiene evidencia de inflamación por laboratorio, o sea, leucocitosis. B, colestasis, o sea, ictericia o bilis arriba de 2, o elevación en las pruebas de función hepática o transaminasas. Ya hablamos de cuáles son específicas de colestasis. Y en el criterio de imagen para colangitis es evidenciar la etiología, o sea, ver en el ultrasonido una piedra, un sospecha de un tumor, porque esos pueden ser causas de colangitis. Pero como dije, lo que más importa y lo más fácil para ver en el ultrasonido, dilatación de la vía biliar mayor a 4. Entonces, igual, A más B más C, datos de colangitis. La pancreatitis aguda, obviamente, aquí aquí está la tabla que enrola los criterios de Atlanta, básicamente, la clasificación morfológica, la clasificación de severidad, pero lo que importa son ahí donde dice la letra B, los diagnósticos, los criterios diagnósticos, de los cuales encontramos 2 de 3. Clínica, elevación de amilasa lipasa más de 3 veces de su normalidad, que yo creo esos dos son los que vamos a encontrar en urgencias. Con esos dos diagnosticamos ya pancreatitis. ¿Por qué? Porque el tercero es datos característicos en imagen de una pancreatitis, sabiendo que en el ultrasonido que ya pedimos para ese abordaje de este paciente, probablemente no hay datos. Podrían mencionar ahí edema peripancreático, si ya el paciente lleva un rato de estar enfermo, y no tenemos por qué pedir tomografía porque una tomografía para diagnosticar pancreatitis tampoco nos va a servir de nada, a menos que la pancreatitis ya la estemos sospechando con una complicación local. Que para eso, pues hay otros criterios, ¿no? Queremos ver colecciones, queremos ver datos de necrosis, va. Una tomografía contrastada, si no nos sirve, pero en este caso, con el mismo abordaje que llevamos, con la pura clínica y la amilasa lipasa tenemos el diagnóstico. Entonces, ya tenemos un paciente diagnosticado y ojo, y aquí es lo que importa y es el fin de lo que me quedan de 15 minutos para hablar y mencionar. El paciente puede tener todo, puede tener una, dos o tres, ¿sale? Entonces, a partir de aquí empieza el tratamiento y me voy rápido. El cólico biliar, hay que quitar el dolor. Estudios, metaanálisis, han comprobado, ya han comparado cuáles son los estudios, cuáles son los analgésicos más importantes. Las guías de práctica clínica nos habla de la meperidina y de la morfina, eso de que puede incrementar la presión del esfínter de Oddi también existe, pero bueno, ya se demostró que los AINES, principalmente el ketorolaco y el diclofenaco, es el tratamiento de elección para cólico biliar. Olvidémonos de antiespasmódicos, olvidémonos de otros. Me voy a adelantar con esto porque habla de la colecistectomía y lo quiero mencionar al final. Colecistitis aguda, Tokio nos va a decir primero soporte, hablar de antibiótico y hablar de colecistectomía laparoscópica. Hay que saber cómo todas las de estas enfermedades, las que ya mencionamos, también tienen criterios de severidad. Grado 1, grado 2 y grado 3. Aquí están mencionados. Está bien fácil básicamente para colangitis y para colecistitis aguda es lo mismo. Un paciente con grado 3, falla orgánica. ¿Cuál sea? Un INR arriba de 2, listo, eso es falla orgánica. ¿Sale? De 1.5, oliguria, falla orgánica. Una PAFI menor a 300, listo, falla orgánica. Eso ya es una colangitis o una colecistitis grado 3 o severa. ¿Sale? Grado 1 no existe ninguno de los dos y grado 2 aquí está, leucos arriba de 18, fiebre que no mejora, datos de inflamación local como una colecistitis gangrenosa, etcétera. ¿Para qué nos importa esto? Hay que dar antibiótico, me voy a adelantar, el antibiótico para todo esto, o sea, colecistitis y colangitis, que son las que requieren antibiótico, abordaje antibiótico para para enfermedad, infecciones intraabdominales, guías de la WSS pueden mencionarlas o las mismas de hace tiempo o las mismas guías de Tokio van a manejar las mismas. Monoterapia ya con una enfermedad avanzada con carbapenémicos, sumarle o no metronidazol y si no, piperacilina tazobactam, ceftriaxona o ciprofloxacino, quinolonas más menos metronidazol. ¿Qué es lo que importa? Tenemos un paciente con colecistitis aguda, ¿sale? Grado 1 y grado 2 hay que operarlos. ¿Cuándo? Reviews y metaanálisis ya están bien evidenciados, ¿sale? Se favorece la intervención en todos estos estudios en la colecistectomía temprana. Así que si hemos escuchado eso de enfriar la vesícula o primero resolver con antibiótico, sí, se puede curar con antibiótico una vesícula, pero se va a operar, se tiene que operar.
y se ha evidenciado que el riesgo de complicaciones entre una colecistectomía de intervalo o una colecistectomía temprana está establecido y con valor estadísticamente significativo. ¿Cuál es el criterio? El que a veces no, ok, un paciente con colecistitis severa, que la verdad son raros, con colangitis severa, sí, pero meramente colecistitis aguda severa, ok, podemos hablar de una colecistectomía de intervalo, pero hay que drenar esa vesícula y es donde entra el rol de los procedimientos de drenaje con sonda, una colecistostomía, una punción percutánea, o lo que ahorita está ya más establecido en la literatura es si el paciente te aguanta, entra por la paroscopía, si no hay contraindicación, claro, y los procedimientos de bailout están establecidos. Colecistectomía subtotal, vámonos. Al final hay que operar, ¿sale? Colecistectomía temprana, lo ideal. Y lo mismo, básicamente que dije, se los voy a dejar en la revisión de llama, en lo cual está diciendo colecistitis aguda, acalculosa, inflamatoria, etcétera. Lo ideal es operar, ¿sale? Embarazo. Pacientes con colecistitis aguda en el embarazo, ya se ha evidenciado que la colecistectomía laparoscópica para colecistitis aguda en cualquier trimestre está aprobado por las guías del SEIES del 2020 lo mencionan. Obviamente aquí, ¿cuál es lo que sabemos? Que en el segundo trimestre es lo ideal, es segura en cualquier trimestre, pero por simple ergonomía no vamos a poder operar después del tercer trimestre. Ojo, no estamos hablando de colelitiasis o de cólico biliar, estamos hablando de una colecistitis aguda en una paciente embarazada. Si nos vamos a coledocolitiasis, con los mismos criterios que ya vimos, está bien fácil. Un predictor, un paciente con un riesgo alto, tiene que ir a CEPRE. ¿Cuál? El que tiene colangitis, tiene riesgo alto de coledocolitiasis, vámonos a CEPRE. Un paciente con el que en el puro ultrasonido se vio la piedra, vámonos a CEPRE. Y un paciente con una dilatación de la vía biliar y una hiperbilirrubinemia arriba de 4, tiene que ir a CEPRE. ¿Dónde entra más el debate? Un paciente con riesgo intermedio, deberíamos de establecer con ultrasonido endoscópico, resonancia magnética previa o una colecistectomía con colangiografía intraoperatoria. ¿Cuál es el escenario más fácil si tuviéramos el recurso? Una colangioresonancia en el mismo momento, en el mismo día, y poder decidir si pasamos a operar. Igual, ojo, recuerden que estos pacientes pueden tener ciertas cosas. Ejemplo, a lo mejor este paciente de coledocolitiasis también tiene colecistitis aguda, y ahí es donde entran también los dilemas, ¿no? Colecistitis aguda tiene que ver con colecistectomía temprana, pero tengo un riesgo intermedio. Me meto a operar y hago colangiografía intraoperatoria. Sí, en el mundo ideal y en las guías tal vez nos dice eso. O que tengamos la resonancia antes de operar. ¿Sale? O por ejemplo, que esté en pancreatitis, ¿no? Pero bueno, la colangitis, soporte primero. Y manejo del choque debe de requerirse en caso de que se requiera, pues. ¿Y qué es lo que sí importa? También Tokio, como les dije, nos va a dividir en 1, 2 y 3, y aquí es el criterio que también me gustaría mencionar. Una colangitis severa, una colangitis leve y una colangitis moderada, hay que drenar la vía biliar. El timing es el importante. A un paciente que se postergue más de 24 horas, puede incrementar la mortalidad hasta 4 veces según el grado de severidad de la colangitis. Por ende, en teoría, una colangitis severa tenemos un drenaje urgente menor a las 24 horas. Una colangitis leve y una colangitis moderada podríamos esperar hasta 48 horas para hacer la CEPRE. Pero en teoría, entonces, tenemos un paciente con colangitis, con colelitiasis, el paciente debería de ir de urgencias a la CEPRE. Ese es lo que nos manejan. Obviamente estamos hablando de que hay hospitales donde ni siquiera las tenemos y hay hospitales donde a lo mejor solo hay ciertos días para CEPRE, etcétera, pero esto es lo que se maneja. De pancreatitis podríamos estar hablando igual bastante. De la revisión que también de llama de hace 2 años manejan, y solo me importaría decir un par de comentarios. Todos ustedes conocen la pancreatitis y conocen el abordaje que debemos de tener. Desde urgencias deberíamos de estadificar con las escalas pronósticas que ya conocen. Desde urgencias deberíamos iniciar la terapia hídrica. Y para esto hay nueva evidencia. Esta revisión es este artículo básicamente del año pasado máximo,
que es el Waterfall Trial, ya nos maneja en el que esas guías o esos criterios que manejábamos para reposición hídrica de urgencias agresiva, en el cual hacíamos bolos de 20 mililitros kilo y después 3 mililitros kilo hora, ya está contemplado en el que una resucitación moderada de 1.5 mililitros kilo hora y proceder a 10 mililitros kilo y continuar con una terapia meta, o sea, dirigida a metas. Hipovolemia, si el paciente llegue a una normovolemia. Definitivo, no hay mejoría, a los dos les va bien, perdón, la respuesta terapéutica es la misma, pero las complicaciones son mucho menores con la reanimación hídrica moderada. Por ende, ahorita, después de este que ya fue el parteaguas también, la resucitación agresiva, que debería darse desde urgencias, porque hay que recordar que la resucitación de líquidos después de las 24 a 48 horas deja de servir, nos va a incrementar el riesgo de sobrecarga hídrica y de mortalidad. Después, este mismo año salió este metaanálisis en el cual hacen un review sistemático de todo lo que está descrito, de lo que acabo de mencionar, siendo el último, de Madar y el Waterfall Trial, en el que concluyen, básicamente todos comparan igual, los mismos líquidos, concluye lo mismo. Les va bien, o sea, resuelve la pancreatitis, pero se favorece el control en el 100% de los estudios. Por ende, tendríamos que estar manejando las pancreatitis con una terapia de resucitación moderada y no agresiva. Test de urgencias. Y por último, la colecistectomía. Acuérdense, estos pacientes van de la mano. Tiene pancreatitis, tiene colangitis, tiene coledocolitiasis. La colecistectomía tras una patología biliar complicada se debe de realizar en la misma hospitalización. Si el paciente tiene colecistitis aguda y nada más, debería ser desde urgencias. El no operar al paciente en la misma hospitalización, o sea, de 72 horas de 7 días, se asocia a 10% de recurrencia a los 30 días y más del 30% de recurrencia a las 6 a 16 semanas. Y si recuerdan al inicio, mencioné que al haber recurrencia, definitivamente hay más severidad. Y esto lo han visto a lo mejor en sus pacientes. El punto final de esto, digo, creo que alcanzamos el tiempo y nada más quiero hacer los ejemplos que mencioné aquí tengo unos casos clínicos, es decir, el paciente no va a llegar con cólico biliar y se acabó. Bueno, algunos sí, esos son los que vamos a mandar a la consulta, ¿no? Desde urgencias. Pero un paciente que ya se ingresa a urgencias, que a lo mejor no solo va a tener algo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta paciente de 26 años con el cuadro doloroso abdominal, ya tiene un embarazo, se dio analgesia antes, ya lleva 4 días de evolución, la paciente está diaforética, cardíaca de 110, 37.8, dolor en hipocondrio derecho, morfi positivo y defensa muscular involuntaria. Ahí tienen los laboratoriales. Y con el puro ultrasonido tenemos una pared de 7, edema perivesicular con un colédoco de 5. El diagnóstico no es un cólico biliar o una colelitiasis. Tendríamos una paciente con patología biliar, o sea, colelitiasis, con una patología biliar complicada, colecistitis aguda. Grado según Tokio, pues bueno, va a ser grado 2 por el tipo de evolución y por los datos de respuesta inflamatoria. Y para coledocolitiasis, ¿qué onda? Ah, pues tiene edema perivesicular, perdón, tiene dilatación de la vía biliar, ¿no? Tiene bilis elevadas. Ah, las transaminasas un poco, va. Entonces, este paciente tiene que ir a CEPRE, tiene que ir a... No, por definición, tendríamos que estar operándole la colecistitis aguda. Pero ¿qué onda? Tenemos riesgo intermedio de coledocolitiasis. Por ende, estos pacientes van de la mano uno por otro en todos los diagnósticos. Entonces, tendríamos que estar haciendo una resonancia previa, pero no dejar de lado que tenemos un paciente con una enfermedad aguda que hay que resolver quirúrgicamente. Me voy a ir a en el cual tenemos la misma paciente, pero ahora la paciente llega diaforética, tinte ictérico, en escleras, una fiebre de 39.4, defensa muscular voluntaria, bilis de 4.9, fosfatasa de 160, GGT de 100, leucos de 18 y INR de 2. Tiene colelitiasis, pero la pared está de 6 con un colédoco de 9. Por definición, aquí ya, mismo caso clínico, solo quitamos un par de cosas y esta paciente tiene colelitiasis con una colangitis aguda grado 3 por esos tiempos alargados. Tendría que estar yendo a CEPRE en menos de 24 horas y tendría que estar operándose en la misma hospitalización. Entonces, simplemente a lo mejor ahorita digo, yo sé que a lo mejor me fui rápido, es bastante información, pero lo que hay que tener en claro es que el paciente con patología biliar se puede abordar
desde un punto de vista diagnóstico, terapéutico, por el cirujano, por el urgenciólogo o por el clínico, en la misma hospitalización, en el mismo equipo y resolver para que el paciente no regrese o para que se resuelva la mayor gravedad del asunto y luego manejarlo. Y de dato, a lo mejor preguntas pueden, ahorita creo que va a haber, paciente con CEPRE, pancreatitis que requiera CEPRE, hay que hacérsela si tiene colangitis. Si el paciente no está en colangitis, hay que manejar primero la pancreatitis. Es el único donde la literatura nos ha dicho que podemos detenernos más de esas 48 horas para el drenaje de la viabilidad. Tiene colangitis, no hay contraindicación. Podemos manejar la pancreatitis mientras se le realiza la CEPRE. Creo que se cumplió, doctora. Yo sé que es bastante y esto es lo que gustaría Y concluir. nos pasamos un poquito el tiempo, 15 minutos, pero le voy a pedir, me permito presentar a la mentora. Deja de compartir pantalla, por favor, Diego. Sí, voy. Me permito presentar a nuestra mentora del día de hoy, que es la doctora Leslie Montserrat Gorostieta Rosales. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Fue, como mencioné, residente de cirugía general en el Hospital Tacuba del Iste y actualmente está elaborando como médico adscrito en el Hospital Bicentenario del Iste, además de que cursó con un diplomado en principios de práctica de investigación clínica por la Universidad de Harvard. Adelante, Leslie, haz tus comentarios en relación al tema. Felicito yo a Diego porque abordó algo muy importante que es la clínica, pero vamos a permitir que la mentora haga sus comentarios el día de hoy. Adelante, Leslie. Hola, buenas noches a todos. Primero, igual, felicidades a Diego, muy bien abordado, Diego, creo que muy puntual. Es un tema muy extenso, como lo comentas, y me gustaría hacer un poquito de énfasis en algunos puntos que tomaste. Uno, me di a la tarea de recabar algunos datos duros de la epidemiología que diste de manera inicial para entender la importancia de este tipo de patologías. Estaría increíble que, por ejemplo, hubiera estado médicos residentes del área de urgencias para que entendieran la relevancia que tiene para nosotros el poder dar un diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar futuras complicaciones de este tipo de pacientes que repercuten tanto en costos hospitalarios como en posibles complicaciones a futuro por digamos, por el retraso del diagnóstico o el tratamiento que podemos otorgar. Entonces, mira, me gustaría compartirte algunos datos que, como bien mencionaste, desafortunadamente en México no existe alguna casuística a partir de lo que se establece en la guía de práctica clínica, que son del 2007, como bien mencionaste. Sin embargo, comparto algunos datos que encontré de Estados Unidos, en donde, fíjate que nada más se determinan 6.3 billones de dólares para patología biliar de manera anual, en las cuales incluye gastos por hospitalización de estos pacientes. Se menciona que tenemos alrededor de 120,000 colecistectomías al año, igual en este tipo de pacientes. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que en México no tenemos más que prevalencia, la cual, como bien mencionaste, está en el 15%, pero sí tenemos mortalidad por patologías hepáticas y de vía biliar, las cuales representan el 5% de toda la mortalidad del país para el 2022, que es la última determinada por el INEGI. Esto me parece que nos da un preámbulo del por qué es importante el poder estadificar y poder diagnosticar de manera clara. Bien mencionas, Diego, que hay escenarios, como lo mencionaste en el caso clínico. Es importante entender qué escenarios tenemos de acuerdo tanto a nuestras competencias, tanto con los recursos que contamos en nuestras sedes hospitalarias. Bien mencionas algunos estudios para el diagnóstico como una colangioresonancia, la cual es imposible en algunos medios, ¿no? O tenemos ultrasonidos endoscópicos, los cuales está más difícil a veces tener acceso. Pero sí contamos con algo que mencionaste y fuiste muy puntual, que es la clínica, que eso es una de las cosas que tenemos que hacer énfasis para poder establecer bien nuestra clínica y nuestras preguntas en el interrogatorio con nuestros pacientes. Eso nos va a dar la pauta para determinar el escenario en el que estamos parados. ¿Por qué razón lo digo? Sería imposible, por ejemplo, el poder decir
que si bien necesitamos a veces o podemos hacer uso de una colangioresonancia y no tengo acceso, yo tengo que hacer o echar otras herramientas a las cuales sí tengo. Bien mencionaste cuáles tenemos, el ultrasonido, que prácticamente en todas las unidades, tanto hasta de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, tenemos acceso, y los laboratorios. Eso es súper importante para poder como hacer bien claro que nuestros médicos del área de urgencias nos deben de contar con ese tipo de estudios para poder hacer un abordaje inicial. Y ya nosotros como cirujanos tenemos que hacer uso de otras herramientas para poder llegar a hacer diagnósticos diferenciales. Que es importante tener también en cuenta, bien lo mencionaste, la sepsis. La sepsis es la que mata a los pacientes. Independiente de la patología que tengamos, la sepsis es lo primordial que debemos de darle al manejo, y eso parte desde los servicios de urgencias. Probablemente mucha de la gente que estamos aquí nos hemos encontrado con pacientes sépticos que llevan 3, 4 días en el servicio de urgencias y que no se les ha dado un manejo a esta patología, lo cual conlleva a tener mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Y para nosotros puede conllevar no solamente pues a la defunción del paciente, sino a tener cuadros de agudización tremendas. Entonces, eso es bien puntual, que todos los médicos de cualquier área, primer nivel, segundo, tercero, debemos de ser súper puntuales en hacer diagnóstico y tratamiento oportuno. El siguiente punto que me gustaría tomar en cuenta es que, por ejemplo, hay algunos pacientes que son especiales que me parece que hay que abordar de manera distinta. Mencionaste bien a las embarazadas, ¿no? Que, por ejemplo, lo retomaste muy claro cómo debe ser el diagnóstico y el tratamiento. Pero hay pacientes, por ejemplo, posoperados de bypass gástrico, que es común que se esté presentando ya litiasis, y encontré una casuística también que de hecho es del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde reportan que tienen casi 4% de los pacientes posoperados de bypass ya con patología biliar. Y para hacer el diagnóstico, pues prácticamente va a ser similar, pero el tratamiento sí va a ser más complejo. Hacer una CEPRE, por ejemplo, en el paciente bariátrico, no va a ser sencillo. Y si yo estoy en una unidad hospitalaria donde no cuento probablemente con un equipo multidisciplinario para poder hacer un diagnóstico de tratamiento, va a ser un poco más complejo, ¿no? Poder abordar este tipo de pacientes. Y me gustaría también retomar un último punto que es también importante: la patología maligna biliar, ¿no? Que también es importante determinar de manera, pues si bien pronta, poder hacer diagnósticos diferenciales, y que vamos a encontrar patología maligna de la vía biliar, que si bien como cirujanos generales no va a ser parte de nuestra competencia, el abordaje inicial sí lo vamos a hacer en muchas veces nosotros, ¿no? Hasta que contemos prácticamente con un resultado histopatológico maligno, vamos a poder enviar al oncólogo. Entonces, la situación aquí es, creo, para mí siempre es el escenario que tenemos, qué tenemos para resolver, tanto de manera de recursos humanos, en la institución o el hospital donde labores, qué se cuenta de recursos también materiales para poder hacer el abordaje de estos pacientes. Y es, creo, súper importante el hacer el énfasis en los residentes de que la clínica debe de ser un factor mandatorio en el interrogatorio, ¿no? O sea, yo he visto muchos médicos en la actualidad que no hacen semiología del dolor, que no exploran al paciente, y a veces eso es súper importante, el poder detenernos unos cuantos minutos, y nos va a ser mucho más fácil hacer el abordaje. Entonces, creo que hiciste de manera muy, pues de manera muy clara, de manera general, el abordaje de toda la patología biliar, y te felicito, Diego, creo que lo hiciste muy bien. Me gustaría darte un reconocimiento porque aparte pues eres endoscopista y pues ya eres un cirujano egresado, y a pesar de eso pues sigues teniendo el deseo de seguir pues aprendiendo y de compartir tus conocimientos con el resto de los residentes. Felicidades. Pues muchas gracias. Yo quiero comentarle a Diego que hay muchas felicitaciones y que creo que la audiencia también te felicita. Tenemos comentarios de la doctora, nuestra amiga, la doctora Angélica Ortiz, Hortensia González Muñoz,
que habla de que le pareció muy buena tu revisión, cómo lo abordaste, cómo lo dividiste y sobre todo esta situación de la clínica. Porque yo lo veo muchas veces que tus compañeros lo hacen a la inversa. Primero piden todo y luego ven al paciente. Y esto se ha hecho una mala costumbre. Y esta sesión nos va a permitir decirles que tenemos que volver a la clínica. Tú hiciste mucha semiología, como aquel libro que teníamos del paciente ictérico de Horacio Ginich, que cuántas veces lo revisamos, porque con la pura clínica puedes tú tener diferentes perspectivas diagnósticas, pero sobre todo, una vez diagnosticado el problema, tratar de resolverlo en el mismo internamiento. Selles dice que va a ser mucho más difícil la colestectomía si lo egresas a su casa y lo programas. También Selles dice que debe ser en el mismo internamiento. Y pues bueno, no está por demás felicitarte, pero también decirte que esto debe permear a tus demás compañeros. Tienes muchos mensajes de tus compañeros que tú fuiste jefe de residentes y tú no nos dijiste, pero nos lo están comentando, y que fuiste muy buen jefe de residentes y que tienen bastante respeto y admiración. Y pues como comentario, seguir participando con nosotros, igual más adelante con un tema que ya se refiere a la subespecialidad, pero creo que todo esto nos invita a seguir adelante, sobre todo con no olvidar estos protocolos que nos están marcando. Y pues como dice, y lo dijo claramente Leslie, es bien difícil encontrar en las entidades federativas a la mano la colangioresonancia. Pero sí es cierto, si todo lo vas sumando, pues ya tienes más elementos y pues claro que para pedir. Muchas veces las triadas, muchas veces las expectativas que se presentan con las escalas, pues ya no las mencionaste, pero pues a los compañeros residentes les va a servir esta plática. Esta plática ya quedó grabada, van a estar disponibles a partir de mañana por si la quieren volver a ver. Y pues no encuentro, no sé si la doctora Adriana Santos Mansur también te felicita, la doctora Calvillo, la doctora Escamilla también está conectada y la felicita. Muchas felicitaciones, pero sobre todo también la doctora Soledad Ramírez de Oaxaca. Te vieron en muchos escenarios de las entidades federativas, pero sobre todo que sepa, esta plática va a estar pues accesible para que cualquier residente que por alguna situación no se pudo conectar, pues tú le digas, ¿sabes qué? Mi plática está en línea y la puedes volver a ver. Y pues bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Qué mensaje final le darías a tus compañeros, Diego? No, pues muchas gracias también primero a usted, doctora, gracias por la invitación y nada, así como digo, yo creo que como cirujanos, como residentes, como subespecialistas, como adscritos, como sea, no se nos tiene que olvidar que pues, el paciente es un complejo y la verdad sí es un completo, es un todo. Y yo sí soy de esos partidarios en que como cirujanos podemos resolver cosas que no tenemos que esperar a que estén o a que tal. Entonces podemos llegar a abordar al paciente de una manera completa para resolverlo nosotros mismos. O sea, en lo que nos atiende y, y pues nada, con esto, o sea, el conocimiento, leer, seguir estudiando, seguir en estas propuestas que ustedes hacen y pues muchas gracias por la invitación, lo que se necesite. No, pues sí, también te vamos a dar tu constancia, pero algo importante que dijo Leslie es que también los que están en urgencias, porque muchas veces Claro. creen que el cirujano es un método de diagnóstico como el ultrasonido o como la endoscopía, le hablan al cirujano para saber qué tiene, y todo porque tienen una carga extensa de trabajo o porque no se pueden detener a platicar y hacer una buena semiología. Creo que el paciente sigue siendo un libro abierto. Y para cerrar el programa, le pido a Leslie que también nos mande un comentario final. Y gracias es del chat y del grupo de cirujanas de la Asociación Mexicana de Cirugía General, que paralelamente al esfuerzo
que hacemos por llegar a un programa de residentes para residentes. Mis compañeras siempre están apoyando la enseñanza, las mentorías, y hoy no fue la excepción. Entonces le pido a Leslie que haga favor de cerrar el programa. Me gustaría concluir con que la patología biliar va a tener múltiples abordajes en cuanto al tratamiento que podemos ofertar, ¿no? O sea, vamos a ir desglosando, como lo dijiste, patologías. Sin embargo, vamos a repetir en la parte de, vamos a centrarnos qué tenemos, ¿no? Entonces, si yo como cirujano no tengo algún recurso, como mencionamos, pues ¿qué me queda? La parte operativa, como bien dices, el cirujano puede diagnosticar y resolver todo. Yo siempre he creído que nosotros somos como un detective así privado, que tenemos que andar investigando y averiguando para armar casos en los cuales vamos a tener que completar las piezas del rompecabezas para poder llegar a una conclusión y a una resolución, ¿no? Nosotros tenemos que ser resolutivos. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Nosotros identificamos un paciente con patología biliar, voy a dar el manejo integral, como mencionaste, analgésicos, antibiótico-terapia, ¿y qué tengo que hacer? Resolver de manera quirúrgica, ¿no? O sea, si bien dices, pacientes con colecistectomía temprana les va mucho mejor, eso está bien establecido. Pacientes con antecedente de pancreatitis no los podemos dejar ir porque van a regresar. Y es importante que también, pues, nos apoyemos como cirujanos a veces en otros médicos, ¿no? Yo recurro a veces mucho, por aquí andan mis compañeras de endoscopía, a consensuar algunos datos acerca de qué me puede apoyar también otros áreas de especialidad para poder resolverle al paciente. Entonces, creo que también a veces como cirujanos tenemos que resolver con lo que tenemos, y si tenemos al alcance otras herramientas, pues hay que utilizarlas, ¿no? Tú mejor sabes que pues el área de endoscopía ayuda muchísimo y que actualmente los procedimientos endoscópicos son súper resolutivos y tienen la facilidad en algunos lados de tener acceso y hacerse la resolución. La CEPRE puede hacerse pre, trans y postoperatoria, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para que pues nos ayudemos de nuestros compañeros endoscopistas, y si no tenemos endoscopía, pues tenemos que resolver con la geografía transoperatoria, exploración de vía biliar si se requiere, ¿no? Entonces, me gustaría concluir con eso. El residente tiene que ser un pequeño detective donde de manera clínica vamos a poder preguntar y llegar a un diagnóstico, y hacemos nada más uso de las herramientas de imagen del laboratorio para poder concluir nuestro criterio. ¿Vale? Nuevamente, felicidades, Diego. Pues muchas gracias a todos los asistentes a esta noche de gala. Les pido nada más que a los residentes que se animen y a las mentoras que se animen a que sus residentes presenten, se contacten con nosotros. Ya tenemos para la próxima sesión, y les comento que se va a subir ya a partir de mañana la sesión de la semana pasada que no se pudo grabar, pero ya la tenemos la grabación, y pues que seguir seguir adelante, porque esto nos beneficia a todos. Las mentorías, el llegar a muchos lados donde no tienen clase los residentes. Este es un método. ¿Por qué? Porque se queda la clase grabada, y con este menú que tenemos tan extenso pueden ir revisando los temas. Pues nos vemos en 2 semanas, y muy agradecida con todos. Y Diego, te mando un abrazo hasta Guadalajara, y Muchísimas a gracias. Leslie hasta la Ciudad de México. Buenas noches a todos, un abrazo gentil. Bye bye. Pásenla bien y sean felices.